Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Un gusto saludarles nuevamente. Tengo el agrado de presentarles en esta ocasión nuestro programa Carrusel de las Artes desde el comedor del Convento de los Cordeleros en pleno centro de París, un edificio que data del siglo XVI y que acoge por estos días la exposición de la fotógrafa venezolana Fabiola Ferrero, quien ha sido galardonada con el premio Carmiñac de fotoperiodismo, y tenemos cita ya mismo con ella, así que acompáñenme. Fabiola Ferrero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Carrusel de las Artes y nos recibes en el medio de tu exposición aquí en París. Acabas de ganar, como lo decía yo antes, el premio Carmiñac de fotoperiodismo, el 12º premio Carmiñac, y eso te permite presentar este trabajo que se llama Venezuela The Wells Run Dry, realizado en Venezuela. Estas fotografías hablan de la desaparición de una clase media en Venezuela en los últimos años a causa de la crisis económica y política en Venezuela. Háblanos de cómo nació este proyecto. Nació tratando de hacer un estudio sobre la clase media, justamente por el propio interés de buscar memorias de mi infancia, de mi propia infancia, buscar este relato que es tan presente en la clase media venezolana, del país de lo posible, del paraíso petrolero, y luego realmente fue evolucionando. Realmente no era nada más enfocarme en un estrato social. Me di cuenta que no era el centro de mi interés, sino más bien buscar los rastros de la promesa de país que fuimos, independientemente de cuál fuese tu estrato social, ¿no? Todos creo que nos podemos identificar con algún sentimiento de pérdida en el país, sea porque se fue tu familia, sea porque tu empresa tuvo que cerrar, sea porque las empresas o el barrio que tú conocías ya no es el que era, porque así ha ido modificando de manera muy, muy veloz en los últimos 7 años de crisis, ¿no? Entonces, digamos que yo quería ir buscando eso y quería mucho hablar con también personas de otras generaciones que me contaran ese país que yo no conocí. Y yo quería entender cómo ellos percibían el país de los años 70, 80 y 90 que yo no pude conocer. Y ahora, para este fotoreportaje estuviste en diferentes zonas de Venezuela captando con tu cámara ese cambio, esa Venezuela de hoy, contrastándola con esa Venezuela que fue en algún momento otro país. Cuéntanos cómo construiste este proyecto así, como una forma de comparar una Venezuela del pasado con una Venezuela de hoy. Quisiera no necesariamente compararlas, sino complementarlas y entenderlas como parte de un solo relato. Y eso es un terreno un poco complicado porque yo no quiero decir que mi país era bueno y ahora es malo. Yo quiero que se entienda que hay grises en la historia, pero al mismo tiempo quiero reconocer que sí hay una pérdida, porque la hay, muy fuerte. Empezando por los millones de venezolanos, que ahora los números más recientes hablan de 7 millones de venezolanos que se van del país. Eso ya de por sí es una pérdida muy, muy, muy potente. Entonces, para buscar estos rastros, primero hicimos un equipo, no fui yo nada más. Fuimos 5 periodistas más yo, cada una en una distinta ciudad de Venezuela, que Laura Elena Castillo en Caracas, María Ramírez en Bolívar, Nairobi Rodríguez en Sucre, María Fernanda Rodríguez en Mérida y Sheila Urdaneta en Zulia, que eran para mí las zonas donde podíamos conseguir cosas más representativas de esa prosperidad que se alcanzó en algún momento y que vivió en nuestra memoria como la promesa del futuro, y se ve hoy en día como muy claramente esa pérdida que buscábamos. Está la presencia de esa memoria con el archivo familiar de las personas que entrevistamos. Entonces, la mayor parte del trabajo, evidentemente, son fotografías que hicimos durante el proyecto, pero también hay mucho archivo personal de los propios álbumes familiares de las personas que entrevistamos que nos hablaban de cómo era el país que ellos recordaban, a través de sus propias imágenes.
Una parte de la serie es, por ejemplo, tú lo decías, en el estado Zulia, el estado petrolero por excelencia en Venezuela, donde todavía están los pozos de PDVSA, de la petrolera estatal venezolana, y con pobladores que estaban en algún momento asociados a esa industria petrolera. Hay una foto que a mí me llamó mucho la atención, que es una señora mayor de unos 87 años en su casa, vive sola. Eso te permitió también entrar en la intimidad de los pobladores venezolanos de hoy y contar lo que es la vida cotidiana de esas personas hoy. Sí, esa señora es Auristela Salazar, para ahora debe tener ya 88 años. Y ella efectivamente, toda su familia tenía una tradición de trabajo en la industria del petróleo, o sea, desde su abuelo, o sea, desde los años 20, 30, su familia estaba ligada a la industria petrolera. Vivió en carne propia lo que era la prosperidad petrolera. Y hoy en día, efectivamente, ella vive sola en esta casa que era de su papá. Como muchas personas mayores en el país, sufre, digamos, los cortes de gas, los cortes de luz. A pesar de eso, te voy a decir, y lo veo con ella y lo veo con todo el mundo, para mí son como especies de bastiones de resistencia ante la destrucción. Y Auristela es sin duda una de esas personas. Ella se cose todavía hoy en día sus propios vestidos, también a modo de ahorrar, pero también porque es parte de su espíritu. Entonces, para mí también era importante resaltar esa vida diaria. O sea, que hay sutilezas, hay bellezas, hay dignidad, que no es un pueblo que no tiene agencia, que no es un pueblo que no tiene voz, ni que no tiene vida. Sí la tiene y está muy presente, de hecho más presente cuando se resiste con tanta fuerza una destrucción tan evidente. Y otras instituciones donde ha habido destrucción y tú lo muestras en tus fotografías son, por ejemplo, las universidades. Muestras universidades que ya no existen, que fueron un polo educativo importante en Venezuela y que ya sencillamente están completamente destruidas. Háblanos un poco también de esa Venezuela que descubriste que está fuera de Caracas. Sí. La Universidad de Oriente es la que yo diría que físicamente realmente no existe, porque fue destruida la infraestructura por completo. Sin embargo, vuelvo a lo de antes, existe porque existen los profesores que siguen dando clases aunque no ganen dinero y enseñan en sus propias casas. A eso me refiero con la dignidad y con el temple con que se afronta esto. Sin romantizarlo y decir que, ay, mira, qué bueno es el venezolano que no le importa lo que pasa, para nada. Es una aceptación muy solemne, de resignación un poco, por lo que nos rodea, ¿no? Y las universidades no se quedan atrás, o sea, las universidades autónomas del país han tenido unos cortes de presupuesto muy potentes que hacen que sea imposible realmente mantener la infraestructura, mantener los profesores, mantener la seguridad de los establecimientos y terminan con cosas tan extremas como la destrucción de 100.000 libros en la Universidad de Oriente, que son años de investigación que no se pueden recuperar. ¿Qué me dices de Caracas? También hay fotografías tuyas en lugares que fueron símbolos de la capital venezolana. Por ejemplo, está el complejo que se llamaba Parque Central, que eran unos rascacielos impresionantes en Venezuela que hoy en día están casi desmantelados. Vive gente todavía allí, pero no son ni la sombra de lo que fueron en los años 70, por ejemplo. Sí, Parque Central es sin duda un clásico ejemplo de la clase media venida menos, ¿no? Porque es todo este complejo que durante los 70 y 80 era considerado un complejo urbano importantísimo en América Latina, que tenía cientos de apartamentos dúplex para familias y aparte tenía museos, tenía las torres para oficinas, es decir, era una cosa que aspiraba a la grandeza. Y hoy en día, Parque Central, de nuevo, la infraestructura está sufriendo muchísimo. De hecho, cuando yo fui en los estacionamientos, el segundo piso estaba completamente inundado, o sea, podías nadar dentro porque las tuberías están rotas. Y son esas como pequeñas, o no había ascensores, por ejemplo, unos edificios que tienen, no sé, 40 pisos, no tienen ascensores, tenían uno nada más disponible. Entonces, son esos pequeños retos de la vida diaria, donde realmente se evidencia las carencias. Y creo que un poco el proyecto va así. Un amigo los veía hace poco y me decía, y esto es un dilema mío también, que yo siempre me estoy cuestionando si le estoy haciendo justicia a la gravedad de la crisis. O sea, ¿cómo consigo ese balance entre no victimizar y decir que mira esta pobre gente pasando hambre, ni romantizar demasiado y decir mira qué bella es la destrucción?
O sea, cómo hallar ese balance, ¿no? Y eso es algo que siempre, esa pregunta te la haces siempre que haces una foto. No siempre, porque si no, no trabajo. Pero sí, por ejemplo, cuando edito, sí, porque yo digo, ¿esta foto realmente aporta o es solamente por la estética? O sea, ¿cómo hallar ese balance entre no ser simplemente información pura sin ningún tipo de sensibilidad y no ser un exceso de estética que no aporta información? Háblanos un poco del circuito que propones aquí en París, porque hay dos entradas posibles entre la Venezuela del pasado y la Venezuela del presente. Háblanos un poco de eso que tú propones al visitante de esta exposición. Yo realmente lo imaginaba como el presente y el pasado coexistiendo constantemente, porque así lo vivo yo personalmente cuando voy, como que todo el tiempo están las memorias demasiado presentes a la vez que ves lo que tienes enfrente, ¿no? Como la casa vacía para mí es el presente y el pasado al mismo tiempo. Es la misma casa, no es la misma casa. Entonces, en este caso lo quisimos hacer un poco más fácil para la gente, para entenderlo, y dividimos el pasado y el presente. Entonces, si entras por la derecha, vas a ver el pasado, que son las fotografías tomadas de los álbumes familiares de las personas que participaron en el proyecto, de las mismas personas que ven fotografiadas. Van a tener unos documentales que pueden ver sobre cómo era la Venezuela de los años 80, y así pueden entender un poco el contexto, de dónde viene este imaginario colectivo de la Venezuela rica y posible. Y luego pueden entrar al presente, que entonces allí hay sobre todo retratos de las personas que entrevistamos y mucho enfoque realmente en la infraestructura, en la destrucción de la infraestructura, ¿no? en la decadencia del paisaje, diría. Pero que igual dentro de esos paisajes, dentro de esos retratos, se encuentra el centro del trabajo, que es la búsqueda de la promesa perdida. Ya para terminar esta entrevista me gustaría que nos hables de tu visión de la fotografía, porque cuando vemos esta serie apelas mucho a la memoria, quizás utilizas a la fotografía para plasmar algo que quizás ya no existe, pero que apela a la memoria de los venezolanos, a la memoria de las personas que vivieron en ese país que tú decías no conociste en una época. Esa es tu visión de la fotografía, de tu oficio. Sí, fotografía, al menos es el centro, por lo menos ahora de mi trabajo, buscar preservar la memoria. Hay ciertos también problemas con el tema de los archivos en Venezuela, lo mismo que pasa en las universidades, una universidad que fue destruida, eso es destrucción de memoria también. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que esto se registre de alguna manera, pero que se registre no solamente por el mero hecho de tomar una foto, sino que se registre con la comprensión del contexto, que sea realmente entender un poco de nuestra identidad, de quiénes fuimos, de quiénes somos y este momento de transición que en algún momento pasará. Bueno, y con esta conclusión que tú misma nos has dado, te agradecemos, Fabiola Ferrero, por haber estado con nosotros en Carrusel de las Artes. Recuerdo que has sido la premiada este año con el galardón, con el premio Carmignac de fotoperiodismo aquí en Francia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a y a ustedes. todos ustedes, gracias por su sintonía. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Au revoir.